La parroquia de la Virgencita de las Tres Ave Marías en San Luis de la Paz, perteneciente a la diócesis de Celaya, cumple el 16 de octubre del 2021 25 años de haber sido erigida como parroquia, pues el 16 de octubre de 1996 el obispo don Jesús El fruto de esta Eucaristía la ofrezco por Rosario Huerta Padrón, Catalina Huerta Padrón, Cristian Daniel Vázquez Huerta, Adriana Aide Rodríguez Argüelles, Guadalupe Martínez y su familia, por las necesidades y salud de María Socorro Méndez Subieta, Miriam Ruth Villegas Hernández, Ernestina Flores Camarillo, Martín Ramírez Molina, en honor de San Mateo y San Pablo. También por el eterno descanso de José Guadalupe Pérez Loyola, Aurelio Enríquez Medina, Esteban Enríquez Baltasar, Josefina Ramírez Caballero, Sandra Yolanda Rangel Ramírez, Felipe de Jesús Guerrero Salinas en su cuarto mes, Javier Aguilar, María Juana Arbizu Aguilar en su quinto aniversario, Juan Salinas Padrón, María Carmen Padrón Castillo, Galdino Clemente Salinas, José Giovanni Muñoz Arredondo, Guillermo Sabás Guerrero Valtierra, Ascensión Villanueva Pérez en su noveno aniversario, Macario Monasterio Arredondo, por las ánimas, por cada una de sus necesidades espirituales y materiales. El día de hoy estamos celebrando la memoria del martirio de San Pablo Miki y sus compañeros mártires. El 5 de febrero del 1597, en Nagasaki, Japón, fueron crucificados 26 cristianos, misioneros jesuitas y franciscanos religiosos japoneses como Pablo Miki y 17 laicos, catequistas, itinerantes, médicos, niños y sonriendo con tanto sufrimiento, con tanto que sufrieron el martirio. Entre ellos estaba San Felipe de Jesús, cuya fiesta estábamos celebrando el día de ayer. Nos encomendamos a estos mártires. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con fe y esperanza la misericordia de Dios. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso
ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo Miki y compañeros, concédenos por su intercesión que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar con fe y devoción la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y hagan en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me
unges la cabeza con perfumes y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no los dejaban, no les daban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, que por las palabras del Evangelio todos saben. Siéntense un momentito, por favor. En el Evangelio del jueves pasado, si hacemos un poquito de memoria, escuchábamos que el Señor Jesús envía a sus apóstoles de dos en dos a los lugares a donde pensaba ir posteriormente. Ayer vimos interrumpido el texto evangélico precisamente por la fiesta del mártir San Felipe de Jesús, pero hoy nuevamente volvemos a retomar el texto de San Marcos y escuchamos que los apóstoles regresan a reunirse con el Señor Jesús. Y seguramente los vería tan cansados, tan extenuados, que incluso los quiere llevar a un lugar solitario para que descansen un poco, pues eran tantos los que iban y venían, dice el texto de San Marcos, que no les dejaban tiempo ni para comer. Seguramente esto alguno de los apóstoles se lo platicó a San Marcos, porque recordemos que San Marcos no fue de los llamados, de los discípulos del Señor Jesús, sino que San Marcos sería como que el secretario
de San Pablo y posteriormente de San Pedro, que reuniendo pues la experiencia de estos apóstoles, sobre todo de San Pedro, es cuando inicia pues la redacción de su evangelio, porque dice tantos detalles, tantas cosas, que solamente si no se han vivido o si no se han escuchado de primera mano, pues no podríamos dar tanto detalle. Y San Marcos nos dice que eran tantos los que iban y venían que ni siquiera les daban tiempo para comer. Entonces el Señor Jesús los lleva a un lugar solitario para que descansen. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando llegan a aquel sitio, que seguramente era un lugar ya conocido, porque ya cuando llegan a aquel lugar está ocupado por todas aquellas personas que los vieron retirarse de aquel lugar, y todas aquellas personas que los vieron alejarse en la barca, cuando llega el Señor Jesús con sus discípulos, ya todas aquellas personas estaban allá, estaban esperándolos. Seguramente sería algún lugar conocido, decíamos, así como ahora tenemos lugares conocidos en algún lugar donde es de relax, es de descanso, es de estar pues conviviendo. Y así también entonces en aquel tiempo sería un lugar que era pues muy conocido por las personas que intuyen, adivinan que el Señor Jesús se dirige a ese lugar con sus discípulos, pues van a descansar. Y cuando llegan el Señor con sus apóstoles, ya el Señor Jesús está allí. Ya aquellas multitudes están ahí esperándolos. Que el Señor Jesús se enternece, le conmueve hasta lo más íntimo de su corazón, de sus entrañas, porque todas aquellas personas andaban extenuadas como ovejas sin pastor. Y se pone a enseñarles muchas cosas. Y entonces pareciera que aquella intención de ir a descansar, de ir a estar en un lugar tranquilo, en descanso, pues parece que se suspendería. Pero el Señor Jesús se pone a enseñar a las multitudes. También en nuestros tiempos hay multitudes extenuadas, hay personas que tienen hambre de la palabra de Dios, aparte del hambre material que las personas llegan a experimentar por la pobreza que hay pues en el mundo. Hay lugares y hay las afueras de las ciudades, casuchas miserables, donde las personas pues únicamente se atajarán el sol, porque es el único que puede resistir ese techito, porque pues una lluvia intensa o el frío, pues ¿qué va a contener esas láminas o esas cartones o aquella sombrita que tienen aquellas personas? Y no se diga pues en el alimento, personas que de vez en cuando bajan a la ciudad para pedir algo de comer, y en muchas ocasiones pareciera que a nosotros no nos mueve a compasión la miseria de esas personas. A veces hasta quisiéramos que mejor ni existieran, pero esas realidades existen, esas realidades están,
Y eso pues en las pequeñas ciudades, en las grandes ciudades es todavía peor esa situación, donde vemos a cientos y cientos de personas estirando la mano para que alguien les socorra, para que alguien les dé algo. Y eso es lo que podemos ver acá en nuestro ambiente, en nuestras ciudades, en nuestros pequeños pueblos. Ahora imaginémonos en aquellas grandes ciudades que existen pues en el mundo, pues es todavía peor o más terrible pues la necesidad de todas aquellas personas que están extenuadas como ovejas sin pastor y que necesitan primeramente de la palabra de Dios, pero sobre todo primeramente del alimento, porque ¿cómo puede recibir una persona la palabra de Dios si antes no se le llena el estómago de comida? Dice una antigua canción que las letras no entran cuando se tiene hambre. Así también el Evangelio no entra en el corazón mientras que el estómago pues pide algo muy importante. Y es cosa que incluso muchos gobiernos populistas aprovechan, pero sí a la perfección, así como que para tener a estas personas de su favor, llegue el momento del voto, pues los tengan ya como seguros que son los que les van a dar el voto. Mientras que ahí les van soltando la comida a cuentagotas, así como se le da de comer a los pollos. Hoy te pongo un poquito, mañana otro poquito, y ahí los traen a las pobres gente. Y eso se aprovechan perfectamente, por eso que escuchamos cada día, primero los pobres. Y parece que ahora incluso tanto quieren los pobres los gobiernos populistas que incluso están haciendo crecer a la cantidad de pobres. Por eso nos vino como anillo al dedo la pandemia, porque pues nos vamos a encerrar, vamos a perder el trabajo, ya no vamos a tener el salario que estábamos ganando, y al no haber trabajo, al no tener la suficiente necesario para comer, pues entonces hay que esperar a que el gobierno populista me dé. Por eso nos vino como anillo al dedo, porque entre más pobres haya, pues más votos estoy comprando con una miseria. Por eso entonces nunca como ahora nos hace falta que nos ocupemos y nos preocupemos por esas personas, pero verdaderamente por ese sentido caritativo de esa justicia social que reclama el mundo y que reclaman todas estas personas. Que nosotros también, así como el Señor Jesús, nos experimentemos comprometidos con los hermanos, porque tenemos esa obligación de dar al que no tiene, pero sobre todo promoverlo para que sea él el que se gane el trabajo, porque el trabajo dignifica. Que la personita no se sienta inútil, no se experimente como una cosa o como un animalito que se le tiene que estar dando allí donde está como amarrado, sino que comprometernos verdaderamente con estas personas que no tienen pues lo necesario e irlos promoviendo para que sean ellos los que se ganen su pan cotidiano,
y seguramente se van a experimentar redimidos y se van a experimentar felices porque se experimentan que ellos se han ganado su pan de cada día, pero necesitamos promoverlos. Y eso es lo que no buscan ciertos gobiernos, sino que allí los quieren tener todo el tiempo como unas cosas inútiles, como si no tuvieran 2 manos y 2 pies para ganarse su pan. Y eso es lo que tenemos que ir promoviendo los cristianos cada día, que ellos sean los que se ganen su pan con su trabajo, con su esfuerzo. Que la Santísima Virgen María y San José intercedan por nosotros. Que así sea. Pidamos al Señor su ayuda para que nosotros y para todos los hombres, diciendo: te rogamos, Señor, por los religiosos que sean siempre plenamente fieles a su vocación, oremos. Por los ricos que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas, oremos. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades, oremos. Por quienes vivimos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad de San Luis, lo que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía y de mutua amistad, oremos. Por cada una de sus necesidades espirituales y materiales, oremos. Por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y conocidos, oremos. Por los niños y jóvenes de nuestra parroquia, oremos. Por los ancianos y enfermos de nuestra parroquia, oremos. Por los médicos, enfermeras y todas las personas que trabajan en los hospitales y clínicas de nuestra ciudad, oremos. Por nuestros familiares que andan fuera de la patria, buscando su pan de cada día, para que el Señor les llene de sus bendiciones y gracias, le libre de los peligros, oremos. Por el Papa, por nuestro obispo Benjamín, por los sacerdotes, religiosas y religiosos de nuestra diócesis, por los sacerdotes enfermos, oremos. Por los cristianos del Japón, que siguiendo las huellas de San Pablo Miki y sus compañeros, se mantengan fuertes en la confesión de su fe, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y haz que viviendo como hijo de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, vamos a presentar nuestras ofrendas.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Pablo Miki y sus compañeros mártires, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios allí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por tu mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con San Pablo Miki, compañeros y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Benjamín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes a el mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como un signo de reconciliación. La paz esté con ustedes.
Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes van a quedan de pie, quienes no pueden sentarse.
para todas aquellas personas que están siguiendo la transmisión de la Eucaristía por la red y todos aquellos que no han podido comulgar sacramentalmente, vamos a hacer la comunión espiritual diciendo: Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma, mas no pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido en mi alma, te abrazo y me uno enteramente a ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados y en sufragio de las benditas ánimas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de tu modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienden ustedes en sus trabajos y familias y permanezca para siempre. Vamos a rezar la oración en contra del coronavirus diciendo: Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dale la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Por tu preciosa sangre, sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, transforma el mal de la enfermedad en momento de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos al contagio del pecado más que a cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén. Nos encomendamos y consagramos a la Santísima Virgen diciendo: oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Con la bendición de Dios vayan en paz. Nuestra celebración de la Eucaristía ha terminado. Que pasen muy buen día. Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedictus omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.